La cantidad de adecuaciones, adaptaciones en términos de infraestructura, nuevo equipamiento, nuevas metodologías, adaptaciones curriculares inclusive, han sido significativas y por supuesto en esta visita completa en el edificio de la facultad hemos observado cómo todas ellas se han materializado con el compromiso de toda la comunidad de la facultad bajo el liderazgo y la conducción del decano en este proceso global de adaptación. Nosotros en la asignatura con los simuladores, con todo el trabajo, llamémoslo del siglo XXI en la odontología, estamos acortando procesos, mejorando procesos de enseñanza-aprendizaje, cosa que nuestros estudiantes se sientan cómodos y también no crean que esto es una cosa tremendamente difícil, porque es muy amigable. Yo confío plenamente en que le va a ir bien a la facultad y le va a ir bien a la universidad y a nuestros estudiantes, que son nuestro principal objetivo. Se puede apreciar que la universidad está súper preparada para recibirnos acá en la facultad, para tener nuestra seguridad, para nuestra salud, porque con todo este tema de la pandemia se veía un poco difícil, o sea, imaginar cómo íbamos a poder venir acá, porque más que nada nosotros somos un centro de salud y estamos atendiendo pacientes, o sea que todos los días tenemos riesgo de contagiarnos, pero al ver así todos los cambios que se han hecho, se ve igual que vamos a estar súper seguros trabajando. Y también se ve que están totalmente preparados en la facultad para recibirnos. Los costos en odontología son muy altos. Comprar nuevos equipos de esterilización, nuevas lavadoras, nuevos simuladores es un costo muy alto, pero de un principio tuvimos el apoyo de las autoridades de nuestra universidad.